Buenas noches, hermanos. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Cómo están en esta noche? ¿Con frío, con calor? Ya uno no sabe qué tiene uno, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar aquí? Amén. Como 4 o 5, bueno. Los demás, pues para la otra, échenle más ganas. Nada, se crea. Échenle más galleta. O coma frijoles o algo, porque si no le gustan, pues coma lentejas también. Es casi lo mismo. Ahora subíle a mi hermano ahí en Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 12. Vamos a aprender un tema más de esta serie que ha sido de grande bendición para mi vida en lo personal. El estar expuestos a este libro de Proverbios, que son píldoras de sabiduría para la vida diaria. Bueno, todavía hay muchos temas más que abordar y el día de hoy veremos el tema número 31 de la serie. Perdón, el 32. Número 32, corrijo. Tema número 32. El 31 fue la semana pasada. Y el tema es, mi hermano, no menosprecies a los demás. ¿Cuál es el tema? No menosprecies a los demás. Vamos a leer Proverbios 11, verso 12. En la Reina Valera dice así: el que carece, el que le falta entendimiento, ¿qué hace? Menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Te lo voy a leer en otras 3 versiones para que las puedas tú leer ahí con nosotros en la pantalla. Y dice así, la versión Dios habla hoy: el imprudente habla mal de su amigo. ¿Cuántos quieren un amigo que hable mal de ustedes? Pues creo que nadie, ¿verdad? El imprudente habla mal de su amigo, pero el prudente guarda silencio. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: el torpe habla mal de sus semejantes, el inteligente sabe cuándo callar. Y por último, una versión no va a estar ahí, pero es la versión Biblia Libre. Dice así: los que denigran a su prójimo no tienen inteligencia, pero los sensatos guardan silencio. Mi hermano, como iglesia, es necesario que entendamos cuán peligroso es olvidarnos de que como creación de Dios y delante de Él, todos somos ¿qué? Iguales. Todos somos iguales y tenemos el mismo valor. Y cuando olvidamos esta realidad de nuestra mente y corazón, mi hermano, comenzaremos a pensar equivocadamente acerca de nosotros mismos con relación a todos los que nos rodean. Y esto va a causar actitudes que nos lleven a hablar mal de otros o bien despreciar a aquellos quienes viven con evidentes carencias o dificultades físicas, emocionales o aún espirituales. Por eso, mi hermano, tú y yo como cristianos que somos, necesitamos imitar la actitud y el trato de Cristo. ¿Tú en la Biblia puedes ver a un Cristo que menospreció a los demás? ¿O ves a un Cristo que hizo qué? Fue con los menospreciados. Tú y yo somos parte de esos viles y menospreciados que escogió Dios. ¿Para qué? Para darnos un valor. Así que, mi hermano, vamos a
aprender mucho de este tema en la palabra, ya que es un tema vasto. Y me gustaría que me acompañaran en una breve oración. Cierra tus ojos, mi hermano. Te damos gracias, amado Rey, porque nos permites una vez más venir a tu presencia, Señor, adorarte y derramar nuestros corazones delante de ti, diciéndote, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya en nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer tu voluntad, danos la sabiduría necesaria para poderla vivir y poderla palpar en nosotros y poderla evidenciar a través de nuestras vidas, nuestros actos y nuestras palabras y aún también nuestras decisiones. Ponemos todo en tus manos, Señor, dándote gracias porque nos permites estar aquí. Pongo mi vida en tus manos para que me des la gracia, Señor, la sabiduría y la guía de tu Espíritu Santo en todo tiempo para poder así hablar verdad y hablar con sabiduría, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú crees que es sabio menospreciar a alguien? ¿Alguien cree que eso es sabio, inteligente? Ya lo vimos que no, ¿verdad? Porque el que carece de entendimiento, de sabiduría, de prudencia, pues es alguien que lo va a hacer. Menospreciar a alguien más, olvidando que es su semejante. La actitud y el trato de Cristo, que a través de su sabiduría y su ejemplo, bueno, Él nos enseña la manera correcta y que es grata ante el Padre de cómo tratar a nuestros semejantes, evitando así menospreciar a alguien por quien Cristo entregó su vida por amor. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Él vale más o que Él vale menos? Cuando ante los ojos de Dios, en el momento que Cristo estaba en la cruz, Él pensaba en quiénes, en los ricos, en los que tienen algo para darle o en los pobres nada más. No, pensaba en todos por igual. Por lo tanto, mi hermano, cuidémonos, y esto lo digo como parte introductoria, ¿verdad? Y que se nos quede bien grabado. No menospreciemos a alguien por quien Cristo ya murió. Nosotros estábamos también en esa misma posición sin Cristo. Les voy a contar una historia para reflexionar. En una pequeña aldea, un fariseo, orgulloso de su conocimiento de la ley y de su estatus religioso, mira con rechazo a un hombre judío común, un agricultor que lucha por sobrevivir, pero que no tiene tiempo para estudiar las Escrituras. Un día, este hombre tropieza y cae, pero el fariseo lo ignora, pensando que no merece su ayuda. Sin embargo, el hombre común más adelante entra al templo, ora con un corazón sincero y encuentra la gracia de Dios. Jesús, al ver su humildad, su sinceridad, lo abraza y le dice: tu fe es lo que te acerca a Dios, no tus conocimientos, no tus posesiones, ni tampoco tu estatus. El fariseo, al ver esto, se siente confundido y va con Jesús y le pregunta: ¿por qué ayudas a alguien como él que no sigue las leyes? Jesús le responde: no es el conocimiento ni la apariencia lo que te hace justo, sino un corazón con humildad y lleno de misericordia. Lo que espero en aquel que me busca, dijo Jesús. Este pasaje o esta historia, esta reflexión, mi hermano, se parece mucho a aquella comparación que Jesús hace entre el fariseo y el publicano. Y Lucas 18:9, yo te la leo, dice así, en la traducción del lenguaje actual: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Y es cuando desarrolla la historia del publicano y el fariseo. Siempre vamos a encontrar en este mundo personas que se creen como
muy buenas, superiores a nosotros, y que por eso piensan que pueden despreciar o menospreciar a los demás. Pero la realidad, mi hermano, hacer eso es algo insensato ante la palabra de Dios. El menosprecio, mi hermano, es una actitud peligrosa. Dile al que tienes a un lado, cuidado con el menosprecio. Cuidado. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, es una actitud claramente negativa. No tiene nada de bueno. No puedes menospreciar a alguien por buena onda, para acabar pronto. Es una actitud negativa la cual se puede manifestar hacia alguien o hacia algo con la intención de restarle importancia y valor. Pero esta surge, al igual que muchas otras, a causa del pecado en el hombre. ¿Por qué? Porque es un fruto del orgullo en el corazón, el menosprecio. Porque el orgullo te lleva ¿a qué? A sentirte mejor, a sentirte más, a sentirte infalible. Traigo 3 definiciones. La primera es del latín, contemnere. Literalmente significa rechazar con desprecio o considerar sin valor a alguien. Tiene un sentido de ofensa y rechazo de manera abierta. La palabra del hebreo, de la raíz basa, significa mirar con desprecio. Es decir, no solamente con tus palabras menosprecias a alguien, sino también ¿con qué? Con la mirada. Menospreciar, deshonrar en un sentido y una actitud bastante fuerte. Una falta de respeto hacia alguien considerado como indigno o insignificante. Y tenemos la palabra del griego exoudeneo, que es el acto de despreciar a alguien, considerar como nada, hacer insignificante o tratar a alguien o algo como si no tuviera ningún valor. Totalmente negativa esta actitud y nace de actitudes como la arrogancia y la superioridad. Cosas que están totalmente alejadas del carácter de Cristo, de su sabiduría. En el mundo grecorromano antiguo, en donde obviamente se gestó la iglesia primitiva, las jerarquías sociales eran evidentes, así como hoy, ¿verdad? Es evidente el que pues se ve que le va bien en el trabajo y el que pues apenas le alcanza la quincena y el que está pues pidiendo porque no tiene. Sí puedes ver, ¿no? Las distintas clases sociales pues que el mismo mundo nos marca y que muchas veces es por medio de esas clases sociales que uno determina el valor de otra persona, o es lo que el mundo así nos ha enseñado a hacerlo. Pero bueno, en el mundo grecorromano antiguo, hablando de estas jerarquías sociales que eran evidentes y que por lo tanto las personas enfrentaban el desprecio en función de su estatus social, su etnia o sus creencias, bueno, curiosamente, mi hermano, la iglesia primitiva se componía de diversos orígenes y contextos. Pero fíjate, la iglesia estaba llamada a contrarrestar dichas actitudes ¿con qué? ¿Con qué contrarrestas el orgullo? ¿Con una taza de café? ¿O con qué? A ver, díganme. No los escucho. ¿O qué? Ahí está, con humildad. Con eso contrarrestas el orgullo, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva, mi hermano, aunque había de diversos lugares de origen, distintas etnias, distintas costumbres, distintos, pues sí, niveles sociales, socioeconómicos,
Bueno, ellos tenían que contrarrestar lo que en el mundo o lo que estaba sucediendo en el mundo, esa división, valorándose a cada miembro como parte del cuerpo de Cristo, es decir, entendiendo que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Sí sabes que tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda valen lo mismo que tú? ¿Sí? Aunque te dobletee la edad, vale lo mismo. Hechos 4:32, fíjate lo que dice ahí. Y aunque te la triplique, también vale lo mismo. Hechos 4:32, traducción al lenguaje actual, dice: todos los seguidores de Jesús tenían, ¿qué dice? Una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían, ¿qué hacían? Lo compartían entre ellos. Y nadie se sentía dueño de nada. Podemos ver más adelante el ejemplo de Ananías y Zafira. Ciertamente ellos, pues, hicieron mal en pensar que podían engañar a los apóstoles por medio de lo que hicieron. Ellos tal vez se pensaban un poco superiores porque tenían propiedades. No lo sé. Pero su sentido de orgullo tal vez los llevó a codiciar. Y ya sabemos cómo terminaron. Bueno, esta actitud, mi hermano, del menosprecio, es sumamente peligrosa, pero es más peligrosa cuando no se trata o se arranca del corazón de raíz. Una sola pizca de orgullo y otra pizca de soberbia, en conjunto, mi hermano, son la ruta que te lleva a menospreciar y a considerar como indignos a los demás o que tienen un menor valor, entre comillas. ¿Y qué cosas pueden llevar a una persona a menospreciar a otro? Bueno, hay muchísimas cosas. Ya sea por posición social, ya sea por su nivel académico, porque tal vez, no lo sé, mi hermano, si tú has sido menospreciado por algún tipo de estas situaciones, o tal vez tú has menospreciado a alguien más por alguna de estas situaciones, por un puesto de trabajo, por el color de piel, por la religión, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por el nivel o incluso la condición espiritual, por la personalidad. Podemos menospreciar algunas personalidades, simplemente decir, no, es que él no me cae bien, y ya, lo tachas, lo menosprecias y ya, porque simplemente no te cae bien. O bien alguna limitación física o discapacidad. Eso te puede llevar a menospreciar a una persona porque simplemente no puede seguirte el ritmo o el paso o lo que tú haces. ¿Y eso solamente pasará en el mundo? No, porque muchas veces, mi hermano, o más bien no muchas veces, siempre, cuando se menosprecia a alguien más, entendiendo el significado, que es darle un menos precio a esa persona, un menor valor a esa persona, surge aquí en el corazón. Antes de que tú evidencies un menosprecio hacia una persona, en tu trato, en tus palabras, en tus reacciones, en tu mirada, ya la menospreciaste acá en el corazón. Por eso es una actitud muy peligrosa. Existen muchas actitudes, expresiones y gestos que, sin darnos cuenta, mi hermano, pueden estarnos llevando a tener cierto grado de menosprecio hacia los demás. Con poquito menosprecio, alguno dirá, no mata, poco veneno no mata. Pues yo diría, sí mata.
Tal vez no ahorita, pero ¿qué tal en 15 años que nunca trataste el menosprecio en tu corazón? Hay cosas pequeñas que pueden estarnos llevando a tener cierto grado de menosprecio hacia los demás. Por ejemplo, voy a enlistar algunas de ellas. El preocuparte por tus propios deseos, por satisfacerlos. Sin duda, para satisfacer tus deseos, pues alguien tiene que renunciar a los suyos. El querer controlar ciertas situaciones te lleva a menospreciar. O incluso el querer controlar a ciertas personas, su comportamiento, su conducta. Esperar o exigir perfección de los demás, eso te lleva a menospreciar a alguien más. Porque simplemente no lo puede hacer igual que tú. No sé, te lleva a menospreciar. La falta de empatía al no comprender las dificultades de alguien más. Sentirte inferior a los demás incluso te lleva a menospreciar a los otros. Pareciera mentira, pero es verdad. Y por último, alguien que no quiere mostrar sus debilidades o sus flaquezas, su escudo es menospreciar a los demás, o evidenciar un rechazo ante los demás. A Jesús le pasó, mi hermano. Marcos 2:16, yo te lo leo, lo van a proyectar ahí. Dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, los fariseos le preguntaron a los discípulos. ¿Qué le preguntaron? ¿Por qué come con semejante escoria? Esa palabra es fuerte, ¿verdad? Fíjate cómo se estaban refiriendo los fariseos, los conocedores de la ley, a los cobradores de impuestos y a los pecadores, porque no eran como ellos. ¿Cómo se referían? ¿Por qué come tu maestro con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, bueno, la gente sana, así como ustedes dicen que están sanos, no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y en Mateo 13:57, yo lo traigo en otra versión. Después de que Jesús llegó a Jerusalén, a su tierra, no pudo hacer muchos milagros ahí. Y dice el 13:57, así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Otra versión dice que se escandalizaban, se ofendían por causa de Jesús. Por eso les dijo, solo en su propia tierra y en su propia casa menosprecian a un profeta. Y a causa de su falta de fe, no hizo allí muchos milagros. Jesús, mi hermano, experimentó el menosprecio de su propia familia, de los de su nación. Por lo tanto, mi hermano, todos hemos hablado mal de alguien. No te voy a pedir que levantes la mano. Todos hemos hablado mal de alguien. O bien, hemos hecho comentarios imprudentes e innecesarios en el momento, lugar y con la o las personas menos indicadas. En resumen, todos, ¿cuántos? Todos hemos menospreciado a alguien, aunque sea poquito. Al viene, al que te pide dinero, al que ves en la calle que no se ha bañado durante ¿sabe cuántos días?
Todos hemos menospreciado a alguien. Y por obvias razones, todos hemos sido menospreciados. ¿Cierto? Ahí sí, ¿verdad? No, sí me han menospreciado. Claramente, todos hemos sido menospreciados por alguien. O no hemos sido tomados en cuenta para algo, en la familia, en el trabajo. O nos sentimos rechazados por parte de alguien más, por la razón que ésta haya sido. Todos lo hemos experimentado. Esto, mi hermano, es una clara evidencia de que necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para, así como dice el pasaje, para saber guardar silencio y evitar así decir o comentar algo que vaya a afectar a la otra persona. O bien, terminemos dando un mal testimonio. El inteligente, el prudente, mi hermano, el entendido, sabe cuándo callar. Y quisiera aprovechar para comentarte algunos sinónimos de menospreciar, para que lo aterricemos aún más esta palabra. Entre los sinónimos de esta palabra está desacreditar. ¿Has desacreditado a alguien? ¿O te han desacreditado a ti? No me refiero a que te hayan quitado el crédito de Coppel, eso no es desacreditar. No te confundas. ¿Te han difamado? ¿O has difamado a alguien? ¿Has hecho un borlote de un chisme de alguien por algo? Bueno, eso es difamar. ¿Te han ridiculizado o has ridiculizado? Es un sinónimo de menospreciar. Ay, míralo. Ay, sí, se cree mucho. Y delante de la familia ahí, ¿no? Estoy dando ejemplos. ¿Has calumniado o te han calumniado? Es un sinónimo de menospreciar. Porque cuando alguien calumnia a mi hermano, no le importa el valor de la otra persona. ¿Te han desaprobado o has desaprobado? Bueno, también eso es menospreciar. Minimizar, subestimar y hacer burla. Todo eso involucra la palabra menospreciar. Y había más, pero ya no me cabían. Y vamos allí al libro de Proverbios, tomando en cuenta algunos de estos sinónimos. Dice Proverbios 1:22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Y luego dice, burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Porque mi hermano, la gente que se la pasa menospreciando a los demás, lo disfruta. Y a eso se dedican. A evidenciar un menosprecio, a sobajar a los demás. Proverbios 17:27. Fíjate lo que dice esta escritura. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es, ¿qué? Serena. ¿Y cómo es una persona serena? Tranquila, pasiva. El verdadero sabio emplea pocas palabras. Y Proverbios 10:18, encubrir el odio te hace un mentiroso. Y fíjate cómo termina, difamar a otros te hace un necio. Al final de cuentas, mi hermano, la falta de sabiduría te lleva a esto y a mucho más. Cuando hay falta de sabiduría en tu vida, cuando hay falta de consejo de la palabra de Dios en tu vida, mi hermano, se te va a hacer muy fácil hacer lo que dice aquí, difamar a otros,
calumniar a otros, burlarte de alguien más, menospreciar a alguien más, simplemente porque tal vez su fachada sea de no igual a la tuya. Hay muchas maneras en las que podemos estar menospreciando a los demás y sin querer darnos cuenta. Por lo tanto, mi hermano, no menosprecies a los demás. No menosprecies a los demás. Dile que tienes a un lado de ti, no menosprecies a los demás. Y el otro por dentro. ¿Ya? De nada sirvió que le hayas dicho. Porque hasta con la mirada, ¿verdad? ¿Sí o no? Con la mirada, mira, sacamos una AK-47 y sin disparar. Como lo comentaba mi hermano, hay diferentes actitudes, hay diferentes reacciones e incluso hay diferentes gestos que podemos estar haciendo. ¿Sí sabes lo que es hacer un gesto? ¿Sí? A ver si es cierto. A ver, hagamos un gestito. No se crea. Luego ahí, moviendo las cejas y todo. Hay muchas maneras de manifestar actitudes, reacciones y gestos que podemos estar haciendo y muchas de ellas las pasamos por alto y no les damos la relevancia pensando que no tiene nada de malo. Pero la realidad, mi hermano, es que lo mejor siempre será, si lo que estoy a punto de decir no es para edificación o para bendición de aquella persona, ¿qué es mejor hacer? Guardar silencio. Mejor ahórrate el comentario. Porque si vas a decir algo que va a propiciar que los demás se rían de esa persona, ¿qué es mejor? ¿Decirlo o no decirlo? No decirlo. ¿O para qué tú querrías que todos los que están aquí se burlen de esa persona? Simplemente porque pasó algo gracioso, qué sé yo, o se equivocó, se cayó, en fin. Porque hasta a veces con los ojitos, ¿no? Nada más venía ahí una expresión, ¿cómo se menosprecia? Dice, pon los ojos en blanco. ¿Sí sabes cómo hacerle? No, puros expertos aquí. Ay, ahora nadie sabe cómo hacer los ojos en blanco. ¿Cuándo lo haces? Una mirada o un gesto muy común, ¿no? Ay. Bueno. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ya algunos ya me pusieron los ojos en blanco. Nada se crea. Efesios 4:29. Nueva Biblia Latinoamericana dice así: no salga de la boca de ustedes. ¿Cuántos tienen boca? Pues todos, ¿verdad? A ver, levántela. No, bueno, no puede. Levante la trompa, no se crean. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Uno va a decir, no, pues mejor ya no digo nada. No. No es que no digas nada o que te quedes callado y así te la vivas sin decir nada. No. La palabra que salga de tu boca, que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hermano, tal vez a veces te va a tocar evitar que otro menosprecie al otro. Esa es una palabra buena. En tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en la iglesia. No sé. Tal vez estás viendo o detectando que alguien está menospreciando al otro. Y bueno, si tú tienes la confianza y estás seguro de que fue así, bueno, con sabiduría, oye, ¿sabes qué? Creo que lo que estás haciendo está mal.
¿Para qué? Para que lo que salga de tu boca sea para edificación y no para menosprecio o destrucción. Para esto, mi hermano, pues se requiere de prudencia y sabiduría. Si vamos a hablar, dar una opinión, o estás en una plática, por ejemplo, sea para edificar, sea para bendecir, sea para fortalecer, animar. Hablar lo que se necesita hablar y no lo que no se necesita para no caer en necedad. Romanos 12:3, un pasaje clave en este tema. Romanos 12:3, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el apóstol Pablo: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. La Reina Valera dice: nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura. Y lo opuesto a la cordura, ¿sabes qué es, mi hermano? ¿Qué te imaginas? Se parece, pero sí cambia un poquito. Lo opuesto a la cordura, ¿sabes qué es? La locura. ¿Cuántos cuerdos hay aquí? Como 2. ¿Y los demás qué entonces? ¿Son locuaces? Lo opuesto a la cordura, mi hermano, es la locura. Es decir, que pienses de ti como si estuvieras loco. Que ninguno se crea mejor que los demás, es eso. No te creas mejor que nadie. No eres mejor que nadie. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y ese buen juicio, mi hermano, es alimentado también por la sabiduría que Dios te da. Tampoco para que te vayas al otro extremo. No, es que yo, no, es que yo, no, es que yo, no. Y al rato tú te sientas hasta inferior y de plano digas: no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé, no, es que yo no puedo. No, eso tampoco es. Eso sería también tener una falsa humildad. Pero si te vas al otro extremo, te vas al orgullo, no. Un equilibrio. La palabra siempre nos marca los equilibrios correctos. Piensa de ti con cordura, con sabiduría, con prudencia de ti mismo. Pero que eso no te lleve a sentirte más que los demás. Si Dios te dio un don para algo, en tu trabajo, en la iglesia, o que sea lo que sea que sepas hacer, bueno, que eso no te lleve a sentirte mejor que los demás. Porque ¿quién te dio esa habilidad? Dios. No la compraste en Amazon. No se la compraste a tu vecino. Dios te la dio. Por lo tanto, todo es de Él, por Él y para Él. Bien. Considero entonces, mi hermano, que la instrucción y el enfoque de la Escritura es bastante claro hasta este punto y este pasaje, los pasajes que hemos visto. Pero sucede muchas veces que al no llevarlo al terreno de la vida práctica con ejemplos reales que todos hemos vivido, porque todos tenemos el mismo corazón engañoso, ¿qué sucede? Tendemos a ver y a centrar mayormente en nuestros recuerdos y pensamientos en quienes me han menospreciado y no tanto en a quién, cómo, cuándo y por qué yo menosprecié. Muchas veces pasamos la vida, escuchamos una enseñanza de cierto tema, es que a mí me hicieron, no, es que a mí, y sí, no, es que este es para acá, este es para este hermano, para mi mamá, para mi hermano, y nada para ti. Todos tienen cola que le pisen, menos tú. Allá te estás, mira, es que yo tengo 15 años en el Evangelio. Y las así, ¿no? Yo soy de casa de oración. Y empiezas a
Decía otra versión, que no se te suba el humo a la cabeza, porque te vuelves loco, pierdes la cordura. Porque sí es cierto, mi hermano, pensamos con mucha rapidez en quiénes nos han menospreciado, en quiénes nos han tratado mal, quiénes nos han difamado, calumniado, quiénes se han burlado de nosotros. Pero si yo te preguntara, a ver, dime 5 personas, o acuérdate de 5 personas a las que tú menospreciaste. No, ay, llevo 2 días y no me acuerdo de 3. Bueno, cada quien sabe. Como si pudiéramos arrojar la primera piedra. Nadie la puede arrojar. Y voy a hablar de ejemplos sumamente prácticos, mi hermano. Número 1, Proverbios 15:5. Nos vamos a ir un poquito rápido para poder alcanzar a ver todos. Proverbios 15:5 nos hace una advertencia. Porque mi hermano, todos somos hijos. Levanta la mano a los hijos. Todos. Si hay un hijo, ¿hay un qué? Padre o madre. Y fíjate cómo dice la escritura, mi hermano. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Menosprecias el consejo, menosprecias a quien te da el consejo. No puedes menospreciar solamente el consejo y decir, pero solamente menosprecio tu consejo y todo lo demás te lo acepto. No. O lo aceptas todo o no aceptas nada. El necio, el falto de sabiduría, el que carece de entendimiento, así como dice el pasaje de Proverbios 11:12, ¿qué hace? Menosprecia, desprecia y tienen poco valor el consejo de su padre. Y por lo tanto terminan menospreciando a los padres. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Más adelante el versículo 20, verso 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, ¿qué hace? Menosprecia a su madre. Mi hermano, la Biblia es clara. ¿Cuántas veces los que todavía tenemos padres, menospreciado a nuestros padres? Cuando yo sé que es por causa de Dios, pero ellos nos mantuvieron, nos cambiaron los pañales, nos dieron todo lo que tenían y aún más allá de sus fuerzas para que hoy estuviéramos aquí, por la gracia de Dios. Y con mucha facilidad a veces nosotros como hijos, ¿qué hacemos? Ay, no. Y ya, menospreciamos lo que nos dicen, lo que nos piden, el favor que nos piden, simplemente porque pues es que no tengo tiempo. Y menospreciamos a los padres. ¿A quién más podemos menospreciar? A los familiares cercanos. Salmo 50:19, yo te lo voy a leer. Lo van a proyectar, traducción del lenguaje actual. Y familiares cercanos, pues ¿quién puede ser? Pues cualquier familiar cercano. Tu esposo, las casadas, la esposa, los casados, los hijos, los nietos, los primos, los tíos, los sobrinos. Hasta el vecino lo metemos ahí para que veas. Y hasta el perrito, al Pancho. Salmo 50:19. Para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. Verso 20. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. Fíjate qué pasaje, mi hermano. A tu propio hermano lo ofendes, a tu propia sangre. No solamente es igual a ti, no solamente tiene el mismo valor que tú, es de tu misma sangre. Y como dice este salmo, todavía lo ofendes y siempre hablas mal de él. Hermano, no podemos
No podemos menospreciar a los demás, a los que tenemos cerca. ¿Y con qué menospreciamos? Actitudes, reacciones, gestos, miradas. El no atender, el no perdonar incluso nos lleva a un menosprecio, a un rechazo. La ira, el orgullo, la soberbia, todo tiene que ver con el menosprecio, que podemos estar evidenciando a otros pensando que estamos bien. Número 3, menosprecio a las personas mayores. Aquí hay mucha tela de donde cortar, hay algunos pasajes importantes. Proverbios 23-22, dice así esta versión: escucha a tu padre que él te engendró, y no desprecies a tu madre aunque envejezca. La ley de la vida, mi hermano, nos ha enseñado que los padres, cuando nacen los hijos, ¿quiénes cuidan de quién? Pues los padres a los hijos, ¿verdad? ¿Cuándo has visto a un niño de 2 años paseando a su papá en la carriola? Pues, realmente no. Los padres cuidan de los hijos. Pero conforme el hijo va creciendo, los hijos van creciendo, ¿quién va perdiendo fuerza? Los padres. ¿Y quién termina cuidando a quién? Los hijos a los padres. Es la ley de la vida, mi hermano. Es inalterable. Claro, si Dios les permite llegar a cierta edad, a cierta vejez. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? Ay, pues por eso hay los asilos, ¿no? Qué fácil. Para muchos es muy fácil hacer eso. Claro, hay casos especiales, hay casos únicos o pues sí, que necesitan de cierta atención. Pero también hay muchos hijos que menosprecian a los padres cuando ya están grandes. Simplemente porque ya no tienen fuerza los papás, ya no se pueden valer por sí mismos y pues, como diciendo, ya no me sirves. Ya no me funcionas así. Pero mi hermano, eso no es sabio. La Biblia nos habla de la importancia de honrar ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tengas largos días sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si hemos de alguna forma menospreciado a nuestros padres por ya estar en cierta edad avanzada, bueno, pues pidámosle perdón al Señor y cambiemos. Proverbios 30-17, te lo leo. Quien mira a su padre en son de burla y desprecia a su anciana madre, fíjate lo que dice: los cuervos le sacarán los ojos y será devorado por los buitres. Es decir, haciendo una alusión a que, pues qué ingrato ese hijo, que desprecia de manera abierta a su anciana madre y se burla de su padre. Qué tremendo. Pidámosle al Señor que nos guarde de llegar a este tipo de actitudes. Porque dices, ay no, yo no me voy a burlar de mi papá. Bueno, cuídate, síguete cuidando. Y por último, en este punto, Levítico 19:32. Este versículo, me acuerdo que una amiga de la familia, cuando yo estaba más chico y estaba con su hijo, que era pues amigo, yo me iba a su casa. Yo me acuerdo de ese pasaje, porque íbamos nosotros atrás en el vehículo, me acuerdo perfectamente la escena. Ella iba manejando en adelante, en el piloto obviamente, y llegamos a un cruce donde ella ve a una persona anciana. Y ella dice, le dio el pase y se esperó hasta que esta persona cruzara. ¿Cómo cruza un anciano una calle? Lento, ¿verdad? Despacio, si trae bastón, si trae andadera, qué sé yo. Cuando
a ti te toca cruzar la calle y te dan el paso, ¿qué haces? Corres. No sé por qué siempre hacen eso, pero bueno, es como que la reacción de, ay, gracias, me apuro, ¿no? Para que pases. Pero un anciano no. ¿Cómo pasa un anciano? Pues así, ¿no? ¿Cuánto tarda? ¿Unos 30 segundos? Una persona que hace desesperada, no, vámonos. Pero me acuerdo que esta amiga de mis papás, lo primero que dijo fue, pues le voy a dar paso. Y mencionó este pasaje. Dice, ante las canas, dice, ponte de pie. O sea, muéstrale respeto. Y desde ahí tengo ese pasaje bien presente en mi mente. Y dice Levítico 19:32, es este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Fíjate cómo finaliza esta instrucción. Son varias instrucciones las que da ahí en ese pasaje, en ese capítulo, pero fíjate cómo termina. Teme a Dios, yo soy el Señor. O sea, esta instrucción te la doy yo. Respeta al anciano. Van a llegar todos canosos al domingo, ¿verdad? Diciendo, respétame por favor. Y los que se pintan las canas, pues ya. Van a decir, no, ya. Van a tirar el Just for Men. Se crean. Número 4, mis hermanos. Vamos avanzando. ¿Sí le está quedando claro o volvemos al punto número 1? ¿Sí? Menosprecio a los padres, menosprecio a los familiares cercanos, menosprecio a las personas mayores. Número 4, menosprecio a las autoridades espirituales y terrenales. Un punto sumamente delicado, diría yo. Hebreos 13:17. Con cuánta ligereza muchas veces podemos hacer un comentario acerca de una autoridad, sea espiritual, sea terrenal. Y muchas veces hacemos comentarios sin sabiduría. Y obviamente no los hacemos al espejo, ¿verdad? Normalmente. A veces los hacemos en pláticas, conversaciones con otras personas, incluso que ni siquiera son de la iglesia. Y evidenciamos un menosprecio a veces. Y Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales. La versión Reina Valera lo dice, obedezcan a sus pastores. Y hagan lo que ellos dicen. Obviamente que hay que entender que un pastor llamado por Dios, que tiene temor de Dios en su corazón, no te va a obligar a que hagas lo que él quiera, ¿o sí? Te va a enseñar la Escritura. Y eso se refiere cuando dice, hagan lo que ellos dicen. Obedece lo que Él te enseña, que es conforme a la palabra de Dios. Claramente cuando un pastor, entre comillas, un maestro de la Biblia te enseña algo que no vaya conforme a la palabra de Dios, ¿estás obligado a obedecerlo? Claramente no. Es cuando tú detectas, es que este no está enseñando correctamente. No tengo por qué entonces sujetarme a alguien que no está trazando bien la Escritura. Pero quien traza bien la Escritura, claramente es alguien que tiene autoridad espiritual. Por lo tanto dice, obedezcan y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, hablando de los pastores, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos van a rendir cuentas a Dios de cada uno de nosotros. En este caso, el pastor Memo. Él no está aquí nada más, pues jugando a la iglesita. Créanme, mis hermanos, Él va a rendir cuentas delante del Señor de cada uno de ustedes. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Que un pastor haga su trabajo con dolor, con tristeza, con congoja, pues claramente no es algo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17.
Dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Y a veces con ligereza, mi hermano, podemos llegar a menospreciar a nuestras autoridades espirituales. Recordemos que son también hombres, imperfectos como tú y como yo. Tenemos el mismo valor delante de Dios. La única diferencia es la responsabilidad que ellos tienen delante del Señor. Y esa responsabilidad, mi hermano, es un peso. Es un peso difícil de llevar. Es un peso que necesitan la gracia de Dios. Necesitan de nuestras oraciones como iglesia. ¿Para qué? Pues para que Él pueda sentirse cobijado por el Señor, fortalecido por el Señor, respaldado por el Señor. Así que, mi hermano, si tú has menospreciado algún tipo de autoridad espiritual, bueno, pues ponte a cuentas con el Señor. A veces nos guiamos por la plática de otro y nos podemos tal vez emocionar por algo que tú viviste y no, sí, los pastores esto, y ya menospreciaste a uno, menospreciaste a todos. No seamos ligeros, mis hermanos, en las palabras que hacemos. Ahora pasemos a las autoridades terrenales. Hoy en día vivimos en un, pues no decir mundo, en una nación, México, pues sumida en un machismo impresionante. Y ahora que tenemos una mujer presidenta, pues imagínese. ¿Cuántas personas no has escuchado tú que ya menospreciaron a la presidenta por ser mujer? Mismas mujeres la menosprecian. O sea, la incongruencia, ¿verdad? Eclesiastés 10:20. Acompáñame ahí o lo vamos a leer aquí en la pantalla. Dice así: nunca te burles del rey. ¿Nunca qué? Te burles. Es que salió un video ahí bien chido en internet y, pues mira, pues, nunca te burles de tu rey. Ni siquiera en tu mente. Y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Por eso, mi hermano, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca, que sea para edificación, no para burla o difamación o menosprecio. Y Tito 3:2 dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Ahí no dice que si son buenos te sometas y si son malos no te sometas. Romanos 13 dice que toda autoridad por Dios ha sido establecida, y quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A Dios mismo, a Dios resiste. Por lo tanto, mi hermano, si menosprecias a un gobernante, a un presidente municipal, a un funcionario, terminas menospreciando a quien lo puso. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. Eso es sabio, mi hermano. Dice también la Escritura en Santiago que oremos por ellos. Que hagamos oración por todos los hombres, aquellos que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quietos y reposadamente. Sabemos que no vamos a cambiar el corazón de aquel funcionario que robó $1 millón. Tal vez no, pero oramos para que se arrepienta. ¿Sí me explico? Y tampoco por orar por los gobernantes vamos a poder cambiar el rumbo de lo que Dios ya tiene fijado en sus tiempos. Hablando de los fines de los tiempos. ¿Qué más sucede? Así como hay también personas jóvenes que pueden llegar a menospreciar a los ancianos, ¿qué crees? También hay ancianos o personas de edad avanzada que menosprecian ¿a quiénes? A los jóvenes. Y eso tampoco es agradable delante de Dios. ¿Quién lo experimentó?
el joven pastor Timoteo. Dice 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo diciéndole, que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie te menosprecie por ser joven. Y eso va para los jóvenes. Jóvenes, señoritas, que nadie los menosprecie por ser jóvenes, por su edad, que no han tenido experiencias tales o no, que sus mejores experiencias sean con el Señor. Eso es lo más importante que pueden hacer, cultivar su comunión con Dios en su juventud. Y si alguien los llega a menospreciar, mis hermanos jóvenes, señoritas, bueno, decirles que su valor está en Cristo. Su valor está en lo que Dios dice de ustedes, no en lo que el mundo diga de ustedes. Por lo tanto, si alguien te menosprecia, te difama, se burla de ti por causa de Cristo, por causa de tus convicciones, por causa de lo que tú crees, y te afirmas en ello, bueno, pues perdónalos, ámalos y manifiéstales el amor del Señor. Eso es lo que puedes hacer para hacer luz y sal hacia con ellos. Y en la misericordia de Dios, pues bueno, ellos recapaciten, ¿verdad? Y se vuelvan al Señor y lo reconozcan. Porque dice, nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes. Y yo añadiría, también para los de afuera. Pero bueno, este está dirigido a un pastor que estaba al frente de una iglesia. Número 6. ¿A quién más podemos menospreciar, mi hermano? Podemos menospreciar a los recién convertidos, ¿sabías? Aquellos que van iniciando. Ay, mira, es un bebecito. Ahí está balbuceando, ¿verdad? Juan 3:16. Ah, mira, ya se aprendió el Salmo 1. Ay, pequeñito. Ay, sí, pequeñito. Lo estoy haciendo una analogía, ¿verdad? Menospreciamos a aquellos que van empezando. Ah, sí, tú síguele, vas bien. Ahora lee Romanos y échale. Oye, pero tengo esta duda, no entendí. No, que el Espíritu Santo te revele. Y menosprecias a aquellos que van empezando. Porque dices, es que a mí nadie me enseñó. Es que a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer. Y por eso lo vas a volver a hacer con otro pequeñito que Dios te pone en tu vida para que le des ejemplo, le enseñes, le edifiques, le bendigas. No. Más bien, lo que te sucedió a ti o lo que le sucede a muchos es que a mí nadie me dijo cuando yo empecé esto y esto. Bueno, tómalo como una experiencia para decir, Señor, permíteme ser bendición a quien tú pongas en mi vida, si es un nuevo creyente y es un recién nacido. Porque mi hermano, vas a impactar su vida y la puedes impactar para bien o para mal. Tú decides. Romanos 15:1 y 2 dice, los que somos fuertes, hablando de los que ya tienen cierta madurez en la vida cristiana, cierto tiempo, debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Obviamente el contexto de este pasaje o capítulo es el Romanos 14. Lo vamos a tocar ahorita al final. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Fíjate cómo dice, no te agrades a ti mismo, mi hermano, delante de los nuevos creyentes, haciéndoles creer que por tu tiempo tú ya la libraste de muchas. Dice el verso 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. ¿A qué deberíamos hacer? Ayudar y edificar a los recién convertidos. Y Primera de Tesalonicenses 5:14 dice así, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos y cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Hay que cuidarlos, mi hermano. A quien vaya empezando, a quien vaya iniciando su vida cristiana, hay que cuidarlos, hay que bendecirlos, hay que edificarlos, hay que ayudarles. Si tú dices, no, pues que yo llevo 3 semanas y él lleva una, pues entre los dos.
Anímense. Pero si hay alguien más que pueda estar ahí con más tiempo, un poco de más entendimiento de la palabra, pues adelante. A la mutua edificación, a eso fuimos llamados. Número 7, ¿a quién más podemos menospreciar? Menosprecio a los no creyentes, a los católicos, mormones, a los ateos, de cualquier religión que tú gustes y mandes. Ellos son no creyentes en lo que tú crees. Hay un ejemplo, no lo vamos a leer, obviamente por causa de tiempo, solamente extraje Mateo 15:23, lo van a proyectar. La mujer que le toca el borde del manto a Jesús, o que estaba diciendo más bien, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le contestaba ni una palabra, dice este versículo 23. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. ¿Qué hicieron los discípulos? Despídela, Jesús. Otra vez esta mujer viene. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Y a veces así nos comportamos con los que no creen. Menospreciamos a aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Simplemente, no me molestes. Que te vaya bien. Y nos alzamos, menospreciando a los no creyentes. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo oirán? Nosotros somos los que somos enviados para anunciar las buenas nuevas, mi hermano. Otro ejemplo es cuando Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, que le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos y que descienda fuego y los consuma? ¿Cuántas veces ha orado alguien así aquí? Yo, Señor, con mis vecinos que nomás, híjole. No menosprecies a los que no creen como tú. No los tengas en poco. Tú y yo estábamos igual. Sin Dios y sin esperanza. Menosprecio número 8 a las personas pobres o en situaciones difíciles. Pasaje Proverbios 14:21. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Qué haces cuando te encuentras una persona que tiene menos recursos que tú? ¿Buscas qué darle o buscas qué no darle? Es muy fácil menospreciar a aquel que no tiene. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya están acostumbrados a ser menospreciados. Dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Ellos siempre van a estar entre ustedes. Pero bueno, en cuanto dependa de nosotros, bendícele si tú puedes hacerlo. Si no traes una moneda, dale una palabra de bendición. Oye, Dios te ama. Carga tus folletos. Dale una palabra. Bendícele. Y si le puedes dar algo para su sustento, hazlo. Con sabiduría. Y por último, mi hermano, el punto número 9, menosprecio por cuestiones secundarias. Ese se los voy a dejar de tarea, Romanos 14, léanlo. ¿A qué se refiere este pasaje? Hay quienes hacen o quienes dicen o generan discusiones porque dicen que se ha de comer de todo y otros que no se ha de comer esto y esto sí y esto no, comida, días festivos, etcétera. Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ahí están los que dicen, no, es que carne de puerco no se debe de comer. Te vas a ir al infierno. Extremistas, ¿no? Es que Dios dijo que era inmundo. Bueno,
Tú dices que para ti eso es lo correcto, bueno, tenlo para con Dios. Esa creencia de ti para que tú no quieres comer eso, bueno, no lo hagas. Pero no menosprecies al que sí lo hace. Son cuestiones secundarias, mi hermano. Mientras sean cuestiones que no transgredan tu fe, tu salvación y los principios bíblicos de la palabra de Dios, mi hermano, no discutas por cosas necias. No menosprecies a alguien porque no cree lo mismo que tú en cuestiones de trato, en cuestiones de ver las cosas. Simplemente, bueno, ámalo, ama a tu hermano, ama a tu hermana. Y no lo menosprecies por su falta de entendimiento en ciertas cosas. Tú que ya tienes más tiempo, no menosprecies al que tiene menos tiempo. Y el que tiene menos tiempo, que va conociendo muchas cosas, no menosprecia al que tiene más tiempo. Aquí lo que el apóstol Pablo hace es equilibrar la balanza. Todos tenemos nuestras convicciones en ciertas cosas. Mientras no te transgreda la palabra de Dios, mi hermano, pero claro, no entres en discusión. Y hay otro pasaje que dice, si por un plato de comida vas a hacer que tu hermano se pierda, ¿qué vas a hacer tú? No me lo como. Mejor me espero y en mi casa me lo echo. Mi pancita de cerdo. La instrucción, mi hermano, es clara de la palabra de Dios. Si queremos guardar nuestro corazón, nuestros labios y aún nuestras reacciones de manifestar o demostrar un menosprecio a alguna persona, tenemos que ser sabios y guardar silencio. Claro, si lo que vamos a decir o a hacer no va a traer ningún tipo de beneficio, porque de esta manera, mi hermano, tú y yo aprenderemos a ser prudentes y evitar dañar el corazón. Ponte de pie, mi hermano. Y fíjate lo que dice este pasaje, lo van a proyectar, no lo busques. Proverbios 16:21. Al que piensa bien las cosas, fíjate, el que piensa bien las cosas, se le llama inteligente. Quien habla con dulzura, convence mejor. Al que piensa bien las cosas, se le llama inteligente. Hay que pensar bien en nuestro trato con las personas, en el hablar, la reacción, las miradas. Cuidemos de no evidenciar un menosprecio hacia alguien más por su condición, su situación, sus limitantes. ¿Y qué, mi hermano? Mostremos el carácter del Señor, quien a nosotros nos aceptó, siendo de esos viles y menospreciados por el mundo. Así que, mi hermano, agradezcamos al Señor porque Él nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable, y ahora podemos también tú y yo llevar a otros a esa misma luz. ¿A través de qué? De nuestra conducta de amor, de compasión, sin menosprecio. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de ti. Porque en tu palabra, Señor, encontramos claridad a nuestros pensamientos, encontramos claridad y dirección a nuestras acciones. Y tú, Señor, eres quien nos da la gracia para poder vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, a llenarnos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu inteligencia, Señor, para poder hacer tu voluntad y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, en el engaño de nuestro corazón y terminemos menospreciando a alguna persona que nos rodea, sean nuestros padres, esposa, esposo, hijos, un anciano, un joven, un niño incluso, a quien sea, Señor, que no menospreciemos a nadie, sino que entendamos que tenemos el mismo valor delante de ti y que tú, Señor, moriste por todos para que a través de tu sangre preciosa tengamos vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a otros a tu vida eterna, a la vida eterna que te costó. Y ayúdanos, Señor, a no menospreciar. Y aún, Señor, si hemos sido menospreciados, dice tu palabra que nos alegremos por eso, porque es parte de los vituperios
o de los padecimientos de todo aquel que quiere seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin fluctuar en nuestro diario caminar contigo. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, pues es una palabra para meditar, reflexionar. Y pues vayamos al Señor en oración si hay cuentas que aclarar con el Señor. Amén. Y que el Señor nos ayude a vivir con sabiduría. Amén. Pues estamos despedidos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.